En aquel momento descubrí algo sobre la biología. Era muy fácil encontrar una pregunta que fuera muy interesante y que nadie supiera contestar. En física tenías que profundizar un poco más para poder encontrar una pregunta interesante que la gente no supiera contestar. Richard Feynman, Premio Nobel de Física. Nada sale de la nada, nada tiene un costo cero. Esa es una de las máximas de la naturaleza con mayúsculas, no de la naturaleza de la que se suele hablar pensando en los bosques y los animalitos, sino de esa naturaleza más bien cósmica. Cada ser humano que vive consume recursos, sean mínimos o sean mayores. No puede existir sin consumir agua, oxígeno, espacio y alimento. Lo mismo pasa con cualquier otra especie, sean gatos, conejos o perros. Por eso, tan pronto como tienen éxito reproductivo, pueden llegar a barrer cientos y cientos de especies sin mayor problema. En la naturaleza no existen códigos morales ni éticos. Como quizá hubiera dicho Epicuro si hubiera sabido de las varias megaextinciones del pasado, si la naturaleza es consciente de lo que hace, entonces es inmoral. Y si la naturaleza no es consciente de lo que hace, ni siquiera puede considerarse inmoral. En nuestros anhelos de que la naturaleza tenga una moral, creamos mitos como el jardín del Edén, mismos que no podrían ser más falsos. Solo basta ver a los pueblos tribales que aún quedan por ahí, y no encontraremos jamás ese espacio donde el humano vivía en armonía con la naturaleza, porque la naturaleza no es armonía. Hace 2000 millones de años, las cianobacterias empezaron a generar oxígeno masivamente, algo que hoy vemos como fundamental para la vida, pero que para mucho de lo que estaba vivo en esos periodos remotos era prácticamente veneno. Sin esta gran oxidación, como muchos la han llamado, hoy no existirían ni tan siquiera las plantas, pero para que ocurriera debió haber una extinción masiva, en la que incluso casi se extinguen las propias cianobacterias. Hoy muchos niegan que podamos y otros más nos consideran monstruos antinaturales por alterar el clima, por alterar al planeta, sin pensar en que no somos ni los primeros, y quizá no seremos los últimos en hacer cambios así de grandes. Si hay algo tan abundante como la vida en la naturaleza, no es la sabiduría, es la muerte. En eso se resume la historia del ser humano, en cambiar cosas del mundo en que surgió, buscando sobrevivir, y luego en cambiar cosas de nosotros mismos para quizá vivir mejor. Por eso, hoy cada vez más despreciamos la muerte y el sufrimiento, ya no solo de nuestra especie, sino también de las otras. Esto nos pone en un dilema muy difícil. La tesis del ángel cruel es que los humanos y nuestra moral no tienen compatibilidad con el orden biológico de las cosas, por lo que, aún con buenas intenciones, no podemos evitar convertirnos en una especie de ángel cruel que quiere tomar el control para que el mundo se convierta a la visión que él tiene. Pero a la vez, este ángel no quiere hacer eso, porque hacerlo implica tomar el poder y la responsabilidad de todos sus actos, pasando así a tomar el papel que cree que le pertenece a sus dioses. Sí, lo sé, esto parece muy teatral, muy ominoso, pero es tan simple como que ya hace mucho decidimos qué especies viven y qué especies mueren. Hemos llenado gran parte del mundo de todas esas especies a las que nos comemos, desde vacas hasta plantas. Pero no solo eso, también hemos evitado que se extingan otras especies que nunca sabremos si en un mundo hipotético donde nunca existió la humanidad, igual ya se hubieran extinto. Toda esa apreciación hacia los animales y la vida en general es una apreciación estrictamente humana. ¿Por qué no habríamos de poner a la vida como un tesoro universal? Si es uno de los últimos espacios de divinidad que podemos creer que tenemos. Una de las consecuencias de que la ciencia logre crear vida en algún momento es que ésta perderá un poco de sacralidad. Pasaría a ser un fenómeno más, como lo es, por ejemplo, la formación de cristales. ¿Por qué no habríamos de conferir una gran importancia a evitar el sufrimiento? Desde nuestra perspectiva humana, es algo desagradable, pero en términos menos empáticos o éticos, menos humanos, pues, es solo una reacción, una bastante común dentro de la naturaleza. Nos importa y no queremos que la sientan otros seres porque consideramos que la sentirán de un modo parecido al nuestro. Esto es humanización. Nos importan otros especímenes porque proyectamos en ellos nuestra propia experiencia existencial. De ahí que en el cine, entre menos características humanas tiene un villano, menos empatía despierta en el público.
De ahí que siempre estamos buscando características humanas en los animales a los que más apreciamos. Sonrisas, amor, paternidad, maternidad, o hasta incluso la capacidad de hablar con lenguaje. Si los animales volvieran a ser amenazas para los grupos humanos, ¿seguirían siendo buenos? O más bien, ¿son buenos porque podemos acabar con todos ellos porque no tienen manera de defenderse? Tendemos a enfatizar a los animales, a convertirlos en seres que no solo no conocen la maldad, sino que incluso hasta son seres capaces de oler el mal y actuar siempre buscando el bien. Pero eso parece que solo ocurre porque tenemos poder sobre ellos, al punto en que podemos llevar su infantilización hasta el extremo, hasta el nivel del fetiche, tomándolos como objeto de nuestra diversión, como un show o incluso como niños de reemplazo. En esta esquizofrenia natural, ante el dilema del ángel cruel, sin necesidad de pertenecer a un culto antiguo, algunos han vuelto a alabar una proyección de su propia humanidad, ya no solo en los animales, sino también en los fenómenos naturales. Gente que habla de nubes felices, de la sabiduría de la naturaleza y del inmaculado equilibrio natural, que el malvado humano es el que sí logra romper. Algunos incluso hablan de vivir otra vez en equilibrio con la naturaleza, como si el humano, de alguna manera u otra, hubiera aparecido de repente así, de forma sobrenatural, o como si no tuviéramos una línea completamente lógica y bien argumentada sobre cómo el ser humano se volvió como es ahora. Sí, nos volvimos así y creamos todo este mundo sin romper alguna ley biológica o de la física. Técnicamente, solo hemos utilizado eso que la evolución nos dio. Con esto no se trata de decir ni de lejos que el daño hacia los animales esté justificado, ni mucho menos que sea bueno o inevitable, sino que estamos tomando un papel de ángel cruel, porque solo estamos imponiendo otra visión sobre los animales y sobre eso que llamamos coloquialmente como mundo natural. La única forma de evadir elecciones como quién vive y quién muere es dejando de existir, porque aunque olvidáramos todo, eso no quitaría que siguiéramos el interminable ciclo de consumo, depredación y reproducción de la vida. Además, extinguirnos ¿para qué? ¿Qué orden o balance cósmico se supone que estaríamos preservando haciendo eso? Si los humanos no logran salir de la Tierra en un futuro distante, tarde o temprano toda vida en la Tierra llegará a su fin cuando el Sol se transforme en una gigante roja y devore todo este mundo. A veces es difícil preguntarse si parte de nuestro anhelo por divinizar a la naturaleza y de no aceptar que ya somos el ángel cruel es solo un movimiento de vanidad en el que queremos presumir una falsa humildad, que también queremos presumir que tenemos la verdadera moral, cuando lo que de verdad está pasando es que solo somos otro organismo moldeando el planeta, con la diferencia de que, a diferencia de los otros, ya no hacemos tanto por error o sin darnos cuenta, ahora lo hacemos a plena conciencia. ¿Por qué los humanos somos tan vanidosos que tenemos que fingir humildad ante una naturaleza sabia y bondadosa que nosotros mismos hemos inventado en nuestras mentes? ¿Por qué tenemos que fingir que todo lo que estamos haciendo no es solo imponer nuestra propia visión del mundo? Incluso aunque prefiriéramos extinguirnos, eso no dejaría de ser tratar de transformar el mundo en lo que nosotros creemos que debería de ser. El ángel cruel es ese que tiene un gran poder y luego se engaña a sí mismo como si no lo tuviera, queriendo salvar al mundo del propio mundo y del propio ángel. El ángel cruel se ve sin más opciones que tomar el manto de un dios, o de lo que cree que es un dios, pero no puede evitar tenerle demasiado miedo a convertirse en un demonio. Este video, sí, trata un tema incómodo, demasiado complejo, es un video más para ponerse a pensar, reflexionar. Así que solo puedo terminar con esta frase, de Masanobu Fukuoka. Los seres humanos ni siquiera se conocen a sí mismos. Lo único que sabemos es que el ser humano es distinto a los perros y a los gatos y tienden a pensar que lo conocen todo.